Ella es Carolina Mesa o Amia Woli, como la llamaron los indígenas Kalina de la Guyana francesa, y que significa algo así como mujer bonita, aire fresco que viene del mar. Nació en Medellín y lleva más de 20 años recorriendo trochas, como ella llama a los muchos lugares por donde ha dejado su huella. Carolina escribe música, canta, toca guitarra, es periodista de profesión y una experta en descifrar los códigos del universo. Acompáñeme a conocer por qué, a pesar de las dificultades, Carolina es una persona feliz. Caro, hola, bienvenida a The Happiness Journal. Qué rico conectar contigo nuevamente. Gracias por aceptar esta invitación y compartirnos tu historia de vida. ¿Cómo has estado, Caro? Bueno, primero, Lina, muchas gracias por tenerme en cuenta en tu Happiness Journal. Para mí es realmente un honor y un placer saber que estás emprendiendo esta aventura tan linda que es tener un podcast. Todas mis felicitaciones y mis mejores deseos y mucho agradecimiento, de verdad, que sea yo una de las primeras invitadas. No sé si mi vida vaya a ser lo suficientemente interesante, pero haré lo mejor que pueda para presentar mi punto de vista de la mejor manera y que pueda servir a otras personas. Claro que sí, Caro, y una de las razones por las que pensé en ti cuando estaba diseñando este proyecto es porque te conozco desde hace muchísimos años. Tuvimos la fortuna de conocernos siendo estudiantes en la Universidad de Antioquia hace, no sé, ¿cuántos años, Caro? En 2002, ya casi 20 años, yo creo, un Sí, poquito 20 años. más de 20 años, sí, en Sí, 2022 fueron 20 años. sí. Y tengo muchos recuerdos contigo, recuerdo mucho tu espíritu siempre alegre, siempre entusiasta, con una cantidad de sueños e ideas, con unas ganas increíbles como de conocer el mundo. Sabías que digamos, Medellín estaba muy pequeñito para lo que tú querías en tu vida. Cuéntanos un poquito de tu vida actualmente. Bueno, actualmente yo vivo en una ciudad que se llama Sfax, en un país que se llama Túnez. Es una ciudad al sur de la capital y trabajo en un liceo francés, que es el liceo Collège Lycée Français Simone de Beauvoir, y soy profesora de español en ese liceo ya hace algunos meses, o sea, empecé en septiembre y bueno, hace 6 meses estoy acá en Sfax descubriendo, porque yo ni siquiera sabía dónde estaba esa ciudad antes de postular, o sea, simplemente vi la oferta y postulé, entonces casi todo en mi vida ha sido así de esa naturaleza. Antes de llegar a Túnez, ¿dónde estaba Carolina? Contemos como un poquito, como ese recorrido de los lugares por donde has estado. Bueno, voy a empezar por la Universidad de Antioquia y de ahí Okay. explico de dónde viene como esa historia que me tocó, porque es más como un camino que yo no lo he decidido ni lo he deseado, sino que he pasado por trochas por donde la vida me ha llevado. Es como que cada vez que yo he querido algo, la vida me dice no, es por donde yo diga, entonces a mí me toca obedecer, entonces yo es como si estuviera siguiendo órdenes, como si estuviera jugando un juego de pistas para saber por dónde es que me tengo que meter en la próxima. Entonces, bueno, todo empezó porque yo tenía buen promedio en la universidad, pero no suficientemente bueno. Mi promedio era más o menos de 4,2 sobre 5, 4,3 sobre 5. Nunca pasaba de ahí porque me tocaba trabajar al mismo tiempo. Entonces, yo no sé si usted se acuerda que en la universidad siempre había pues un programa que se llama, o se llama todavía, yo creo que existe, el Multilingua, que es una beca. En general, los mejores estudiantes pues son becados para aprender inglés y luego pues quedan los puestos en otras lenguas para el resto de estudiantes. Entonces a mí no me daba para tener beca de inglés, entonces yo me metí a francés porque era para lo que me daba mi promedio. Entonces fue una pues pura coincidencia. Una vez yo estaba leyendo el diccionario de francés, no tenía nada que hacer, estaba esperando una conferencia en la Universidad de Antioquia y mientras yo leía el diccionario y me imaginaba como conversaciones conmigo misma en francés, llegó el profesor Eduardo Domínguez.
Y el profesor Eduardo me dijo, es que hola, galletica, y porque yo vendía galletas en esa época en la universidad para costearme los pasajes y todo pues como los gastos así corrientes. Entonces me dice, ¿esto qué hace leyendo el diccionario de francés? Y leyendo francés, entonces me gusta conversar conmigo mismo y cuando no sé una palabra, voy y la miro en el diccionario. Y me dice, muy bien, si quiere le ayudo para que le den un becacanje en la Alianza, porque él conocía gente en la Alianza Francesa. Y yo, ay, pues, profe, pues, yo encantada, profe, y acepté. Entonces, al final terminé haciendo becacanje en la Alianza Francesa. De ahí, un día estaba pues yo trabajando en la mediateca cuando llegó una compañerita de la escuela, cuando yo estaba pequeña, y dice, ¿que usted qué está haciendo aquí? Y entonces yo le dije, no, estoy haciendo el becacanje, trabajando en la alianza, todo. Y entonces me dice, que pues véngase para Francia, yo estoy viviendo allá con mi esposo, que es francés, y hay una señora que necesita una fille au pair, como una au pair, que es Como como una niñera. niñera para enseñarle español a la niña que es adoptada de Guatemala y la mamá que la adoptó quiere que aprenda pues la lengua materna. Y yo, pues bueno, de una. Y yo pensé que era como esas conversaciones que uno dice, ve, vení, haceme la visita, querido, vení, que no. Y me llegaron los papeles como a los 3 meses, a los 4 meses, me mandaron todo para que yo pudiera ir. Entonces yo, pues, ya estaba ahí encaminada pues hacia Francia y llegué a una ciudad que se llama Niza. Que hay un recorrido grande. Yo recuerdo que te fuiste a Niza, si no estoy mal, luego te fuiste a Mónaco. ¿Cuál fue como esa, digamos, hagamos un pequeño recuento como de las trochas, de todos los lugares a donde has ido y qué hiciste en cada uno de esos lugares? Bueno, entonces yo llegué a Niza con 23 años, 22 años creo, y ni siquiera me pude graduar de la universidad, pues o sea, me gradué de la universidad, recibí mi cartón, fue mi mamá la que recibió el cartón, pero yo no pude ir a la ceremonia pues porque ya estaba lejos, yo ya estaba en Niza. Entonces yo llegué ahí, pues trabajé un tiempo, trabajé como casi un año y de ahí me fui a trabajar a Mónaco y también viajé mucho en un yate trabajando en un yate pues como servicio, como, ¿cómo se llama eso? Stewardess. Y luego de ahí trabajé también en un hotel de lujo en Niza, pues como servicio. Y de ahí me fui para Guyana Francesa, porque encontramos trabajo ya pues con la carrera profesional, porque en Francia en ese momento pues no era muy fácil encontrar trabajo con la carrera de uno. Entonces, al irnos a Guyana, pues mi esposo y yo pudimos conseguir trabajo ya profesional con la carrera, pues con los estudios, y ahí sí nos quedamos como 7 años trabajando en Guyana Francesa, entonces vivíamos en medio de la selva amazónica y vivimos en varias ciudades, pues yo trabajé en una ciudad que se llama Saint-Laurent-du-Maroni, que es como San Laurent del Marroni, que es el río que separa Surinam y Guyana Francesa. Y trabajé en un liceo, pues ahí como profesora de comunicaciones para una carrera técnica, pues que era salud, como es gestión de información para sistemas de salud, algo así. Y de ahí pues nos fuimos a otro pueblito también lejos que se llama Maná, que es también en medio de la selva. De ahí ya duramos como 3 años en Maná y nos aproximamos de Cayena, que es la capital de la Guyana. Y ahí estuvimos también como 2 años o 3, creo. Y en total fueron como 5 años, creo, en Guyana, algo así. O sea, estuvimos un año viviendo en Maná y yo trabajando en San Laurent. Y luego en Cayena 3 años. Y ya de ahí, pues de Cayena, nos resultó el trabajo en Marruecos y por eso viajamos a Marruecos los dos, que nos contrataron en una escuela también en Casablanca. Y en Casablanca también duramos como 7 años trabajando. Carolina, ¿cómo es vivir en la selva? Porque Pues uno dice la selva y uno se imagina que no hay agua, que no hay baños, pero tú dices que enseñaste para una universidad, pues para un instituto técnico. O sea, ¿cómo es realmente vivir en la selva? ¿O cómo es al menos la selva de la Guyana Francesa? bueno, es Francia, o sea, es la selva amazónica, pero es Francia.
O sea que la infraestructura igual, pues Francia siempre intenta tener y llevar una buena infraestructura pues a todos sus municipios. Entonces, por ejemplo, había figuras así muy interesantes de distribución pues como de la geografía. Había, yo recuerdo que hay un pueblito que se llama Ahuala Yalimapo, y en Ahuala Yalimapo viven los pueblos indígenas que son los galibis, que son como los pueblos caribes que bajaron desde las islas hacia el territorio pues del continente y ya se establecieron ahí en todo lo que es como el delta del Marroni. Entonces están hacia el lado de Surinam, ellos viven como en todo lo que es ese delta, tanto para el lado de Surinam como para el lado de Guyana. Y ¿Y es entonces parecido o es diferente? es diferente porque igual la infraestructura no es la misma, las condiciones no son las mismas, los apoyos del Estado no son los mismos, por ejemplo, en Surinam que en Guyana Francesa. Entonces, muchos de los galibis o de los caliñas que se llaman, intentan siempre como nacer o venir a vivir al lado de Francia para poder tener pues como Más recursos. más recursos y más posibilidades de estudio, incluso porque ellos tienen que escolarizar a los niños, o sea, es la misma ley que en Francia, los niños los tienen que escolarizar, hay buenas infraestructuras pues escolares, incluso yo trabajaba como profe ahí y las infraestructuras pues son muy buenas, incluso a veces pues el nivel académico no es muy bueno porque obviamente son niños que nacen dentro de familias que hablan el caliña, que es la lengua pues autóctona, la lengua nativa. Entonces, obviamente el manejo del francés a veces puede ser un poquito más difícil para ellos, pero sin embargo, pues la infraestructura es buena. ¿Y Me tú parece. aprendiste a hablar como el dialecto de ellos o cómo No, hacías, no? nos comunicábamos en francés siempre y igual pues sí tuve cierta cercanía porque ellos, por ejemplo, decían que yo era caliña. Entonces, por ejemplo, ellos hacen la diferencia, pues, como por la parte física, como tengo rasgos indígenas, ellos me decían, usted es caliña. Entonces me aceptaron muy bien dentro de la comunidad y pude tener acceso, pues, a conocer cosas que otras personas no, ellos no van a abrir las puertas fácilmente, son personas Okay. muy ¿Y tu reservadas. esposo es francés? Sí, mi esposo es francés, Entonces se ven muy diferentes, me imagino. muy diferente. Nada que ver. Claro que a él también lo recibían bien, pero obviamente pues siempre el Se contacto era más sentían fácil. más cercanos. Sí. Claro que sí. Las historias son muchas, Cari, son todas muy bonitas y muy interesantes, además porque todas las historias tienen algo en común y es que es como tú lo has mencionado, ya como descifrando códigos, como siguiendo pistas, como si los mensajes te llegaran, no sé, del universo, del mundo y tú vas haciendo como lectura de lo que está pasando y vas tomando decisiones con base en eso que se te presenta. Y ¿tú cómo describirías qué es esa experiencia de descifrar códigos y de simplemente seguir como las pistas que el mundo te va mostrando? Yo creo que son cosas en función como de lo que le toca a uno a que vino a este mundo, porque hay mucha gente que para esa, pues yo veo que no funciona igual para todo el mundo y hay que saber uno como qué tipo de persona es para saber qué tipo de decisiones tomar o por dónde irse yendo. Yo creo que ha sido a fuerza de tener de ver que no funcionaba cuando yo quería, que no era cuando yo quisiera, que no era lo que yo quisiera, como que el deseo, el querer, siempre era algo como que me generaba a mí en mi vida y en mi proceso resistencia. Y yo he sido alguien como de que, pues, hay un proverbio francés que dice, si sepa fácil, sepa parler. Si no es fácil, por ahí no es. Hay que Ok. ser como el agua. Entonces, ese es como el camino que me ha tocado a mí me ha tocado ser más como el agua, porque cuando quiero algo encuentro como resistencias, mientras que cuando no quiero nada, todo como que fluye. Entonces me ha tocado aprender a fluir como más bien por el camino que iría el agua. Es algo así.
te has vuelto como muy experta en eso, porque en otra ocasión hablábamos de cómo interpretar como los mensajes de la naturaleza, y de pronto también de la misma experiencia que has tenido trabajando con poblaciones indígenas, que vamos a hablar también un poquito de eso. Tienes como una conciencia latente de lo que es la naturaleza y de toda la información que también nos puede dar. Entonces es como volverse más sensible y más abierto a entender como esa información que nos viene de la naturaleza y de muchas cosas. Por ejemplo, tú mencionabas en algún momento que conversábamos, hablábamos mucho sobre todo lo que tiene que ver con lo quechua, que es algo que se conecta mucho contigo. Cuéntanos un poquito de qué se trata y en qué momento llega eso a tu vida. A ver, es que es algo muy nebuloso. Es como algo nebuloso que yo no podría como explicar fácilmente, pero bueno, lo voy a tratar de explicar. Eh, yo siempre he sido como una persona muy sensible a las, sí, como a esas señales, ¿cierto? Y también como a la energía de las personas alrededor, a la energía de los lugares, o sea, me he dado cuenta que soy muy sensible a la energía de los lugares, y le hago mucho caso a lo que siento, como que si me siento bien, por ahí es, si no me siento bien, pues es resistencia, entonces yo como que le tengo miedo a la resistencia y le tengo miedo a tener miedo. Entonces, cuando Okay. yo siento como ese tipo de sensaciones, yo huyo. O sea, hay gente que lucha y es muy luchona y hay gente que se enfrenta, yo no. En mi proceso es más como que si no está bueno, por ahí no es, entonces yo desaparezco, o sea, voy por otro lado y simplemente así se solucionan las cosas. Entonces como que no voy a insistir. Y eso ha hecho pues como que yo me acerque pues a ciertas informaciones o que intente entender quién soy yo. Entonces para entender quién soy yo, pues hay ciertas filosofías, ciertas maneras de ver el mundo, pues como que a uno le llaman más la atención, es como el algoritmo, es como algo que está en el cerebro, pero que sigue los mismos funcionamientos que los algoritmos de Internet. Entonces, como que si yo veo que el algoritmo me está mostrando cosas que no son, pues voy y miro yo misma lo que sí me gusta y le hago más caso a lo que sí y lo que no, como que no lo alimento. O sea, como que sigues el instinto de lo que te va conectando. Exacto. Entonces, como que en ese camino también uno se va acercando a filosofías, a maneras de hablar, a maneras de comportarse, a códigos y a formas que son más, pues a las que uno es más sensible. Entonces, por ejemplo, yo he descubierto que en la cultura de Perú, en la cultura ancestral de Perú, e incluso de todos los Andes, pues porque yo veo que es como algo que atraviesa todos los Andes y a través de las historias pues del Tahuantinsuyo, que era el gran imperio inca, a través de la filosofía de los incas y de los ingas en Colombia, porque es prácticamente lo mismo, pues hace parte de ese mismo conglomerado, o sea, yo no soy experta en esa cultura, ni mucho menos, pero sí, pues como que siento que hay muchas correspondencias y siento que hay como información que puede ser muy valiosa y que le ayuda a uno a descubrir cosas que para uno siempre han sido inconscientes. Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta de que mis palabras de cariño eran palabras con la che, por ejemplo. Okay. Entonces empecé a buscar pero ¿por qué mis palabras, pues mis gatos todos se llaman Minucho, Peluchín, Chini, Cuchi Cuchi, o sea, todo es con che, cuando es cariño es con che. Y me he dado cuenta que en el quechua el sonido che es muy importante. Y entonces eso como que también ha hecho que me acerque a esa lengua, pues como a mirar qué hay en esa cultura, qué hay ahí, pues como que a mí me llama. Todavía estoy en ese descubrimiento. Y la música andina también, la guitarra no temperada andina, para mí es una de las cuestiones más hermosas que puede existir. Va floreciendo el río cuando va camino al mar.
sin recelo, no sin recelo, va a fundirse en toda su inmensidad. Todo un universo musical, pues que es todavía muy desconocido para nosotros en Colombia, pero que en comunidades como Ancash, incluso se llama música ancashina, y esa música pues ha resonado mucho conmigo, incluso mis composiciones se inspiran en parte de esa música y tienen unas maneras de afinar la guitarra que es distinta, entonces yo intento componer con esas maneras de afinar. Volviendo como algo que nutre la personalidad de Carolina. Y Sí, todo el día a día de Carolina, o sea, en la música, en las cosas cotidianas, en la manera como te relacionas con tus mascotas o con otras personas, todo eso va nutriendo como tu realidad y tu personalidad. Caro, si nos vamos un poco hacia el pasado, más bien un salto gigante hacia el pasado, y recordamos de pronto cuando eras niña, ¿qué cosas de las que son tuyas hoy en día reconoces cuando eras niña? no, es que esa pregunta, Lina, cae en un momento súper extraño para mí, porque bueno, resulta que mi mamá nunca conoció a su padre. Bueno, resulta que mi mamá pues tenía como la duda tiene la duda siempre entre dos personas. Mi mamá ya tiene 68 años, pues el papá ya se murió en 2017, pues sí resulta ser la persona que estoy pensando. Y bueno, te cuento que yo siempre sentí que no me parecía nadie de la gente que yo conozco. O sea, Ok. sí se parece uno, pero como que muchas cosas de la mentalidad, de la manera de hacer, de las elecciones, de las decisiones, como que no tenían mucho vínculo ni con la parte de la familia que yo conocí de mi padre, ni con la parte de la familia que yo conocí de mi mamá. De mi mamá conocí muy poquito porque obviamente estaba mucho el parentesco, obviamente falta la parte de padre de mi mamá. Sin embargo, dentro de esas posibilidades que ella siempre mencionó, pues había dos nombres, una historia, por Dios. Había dos nombres. Una de esas personas, pues yo lo conocí en vida, o sea, lo logré ver alguna vez, nunca sentí nada, nunca me identifiqué, porque era una persona que yo no veía como ningún parecido, ni con mi hermano, ni con mi mamá, ni conmigo, de nada, ¿cierto? Ok. Y la segunda, pues nunca había tenido yo una cierta curiosidad ni nada, pues para buscar ese nombre en internet y ver qué era. Y en estos días lo busqué. Fue un escritor, fue un escritor de Medellín, muy poco conocido, pero como de la línea también y como de ese grupo de intelectuales de la época de Fernando González, De los de nadaístas. Manuel Mejía Vallejo, y fue también poeta y compositor. Y dentro de las músicas que hizo música andina. Entonces, yo no sé si es posible que eso sea, pues no sé si eso sea posible o no. En todo caso, me parece que eso fue hace apenas 2 días, Lina, y yo no sé por qué, pero mi corazón saltó cuando yo me di cuenta que él tocaba guitarra, que le gustaba, que le gustaba cantar tango, que componía música andina, que era poeta y que era periodista. Porque normalmente yo no debía estudiar periodismo, yo debía hacer ingeniería o debía haber hecho profesora de matemáticas o física porque era lo que seguía después del colegio, porque era buena en matemáticas. Ok. Y yo nunca entendí esa elección de periodismo, ¿de dónde? ¿Cómo llegó esa lección a tu vida? ¿Cómo No, no tengo ni idea. terminaste estudiando comunicación social periodismo? Yo no tengo ni idea y lo que siento cuando vi esta Ujú. parte de la historia es que es una continuación inconsciente de lo que hacía mi abuelo. O sea, para ti tiene más sentido que esta persona sea tu abuelo que la otra persona, así la hayas visto en algún momento, no había afinidad, no había conexión, no Y no había nos nada, pero parecía esta persona que no conoces, sientes que hay un vínculo, por decirlo de alguna manera, y una continuación de esa historia es su y de cómo historia. hasta incluso las genes heredan ese tipo de cosas. Sí, como si hubiera heredado la pasión por el periodismo, las ganas de comunicar, la música, la Ujú. poesía, porque a mi hermano y yo nos encanta escribir
escribir poemas, escribir pues en general como desahogarnos con la escritura. Entonces como que encuentro, porque en mi familia nadie hace eso, en mi familia nadie toca guitarra, en mi familia nadie compone, en mi familia nadie viaja así o le gustan los idiomas, en mi familia no hay periodistas. Entonces como que es demasiada coincidencia que todo lo que soy yo lo descubre en un nombre, lo descubre En un en un nombre, personaje. Ajá. en un personaje y que incluso mirando una foto, o sea, te la voy a mandar luego te la voy a transferir por el WhatsApp, mirando esa foto, yo encuentro parecidos, no sé si sea pues mi imaginación o qué, pero encuentro la misma mirada así de niño triste de mi mamá y de mi hermano, la encuentro en ese personaje. Entonces, no sé, puede ser que sea como una necesidad de adoptar el abuelo, o de adoptar esa figura o esa parte desconocida, como completar el árbol o completar la historia. Tenía esos dos nombres, al primero se le preguntó y obviamente pues dijo que no, pero no se sabe si es verdad o no, porque tampoco es fácil de decir, hola, tienes 50 años, yo soy tu padre, no. Entonces también puede ser algo así. Sin embargo, el segundo, pues yo había oído ese nombre desde pequeña, incluso me acuerdo que mi mamá a veces hablaba por teléfono con él porque él llamaba o ella llamaba y él le decía a mi mamá que estudiara, que hiciera la carrera, que él le podía ayudar, que no sé qué, pero mi mamá es como si hubiera negado todo, o sea, como que es una manera, mi mamá nunca aprendió a escribir bien con buena ortografía, es como si hubiera negado todo la parte del padre, o sea, en caso de que fuera, como que, mira, un Como que hombre lo de letras, rechazó. no, ni siquiera aprendo a escribir bien. Entonces, son como Pero ellos, demás, ¿por qué tenían contacto? Porque eran porque él conocidos iba a visitar a la abuela. o que era conocido de la familia. Ah, Él iba a venía, visitar a la mamá de tu mamá. la mamá de mi mamá, ella lo veía en la casa, él iba a visitar a la abuela y siempre decía para recordar viejos tiempos y cosas así, pero nunca pues como algún indicio más que eso. O sea, ella siempre tuvo como la duda, la incertidumbre y las ganas de saber, pero nunca tuvo como una información así, aparte de una frase que mi abuela le dijo, y fue que mi abuela le dijo como, usted es muy grosera y su papá es una persona muy educada, él no se merece saber que usted es así de grosera, y nunca le voy a decir quién es, y nunca le dijo. ¿Y tu mamá ahorita quiere saber o...? No, mi mamá ya renunció a eso. Mi mamá renunció a saber desde hace mucho tiempo, pues no le importa, pero mi hermano y yo, pues a veces como que sí sentimos que nos falta algún pedacito por ahí para saber de dónde viene uno, pues para saber por qué es como es, porque es como si nos faltara algo, es como si no nos parecemos a lo que vemos. Entonces, Ok. como si la naturaleza reforzara cosas que son diferentes a lo que podemos ver dentro de la familia. Entonces, no me Ok. parezco, pues de pronto físicamente sí a mi padre, a mi madre, pero como que en la parte ya de los gustos, de lo que hemos hecho en la vida, de las elecciones y todo eso, es como si fuera otra rama que no tiene nada que ver con lo que se ve ahí inmediatamente alrededor y que genera mucha curiosidad, porque eso le puede ayudar a uno como a volverse más fuerte y a decir, es que por eso es que yo soy así y lo puedo hacer como pudo el abuelo. Entonces es como quitarse el miedo también, quitarse ese miedo, porque si él pudo, si es uno del compositor importante, si fue escritor importante, entonces lo que yo escribo, lo que yo hago es también importante y lo puedo lograr como lo logró él. Entonces también es como una manera de adoptar y de empoderarse, de adoptar al Ok. abuelo y de empoderarse. Es como de reasegurarse de algo que ya sabemos porque eres muy talentosa y por supuesto que puedes y eres importante en todo lo que haces, no necesariamente por tu posible abuelo, sino porque tienes el talento, está en ti, está en tu esencia. Pero si eso hace parte importante de un reconocimiento de uno mismo y de la identidad de uno y le da más fuerza, claro, muy importante y muy chévere que lo pudieras saber. Para de intentar el estar en armonía, para armonizar
qué recuerdas, digamos, como de tu época de adolescente? Cuando ya, no sé, empiezas como el bachillerato, ¿cómo era Caro en esa época? Pues de lo que más me acuerdo yo de esa época es que inicié como mis primeras composiciones y como nadie me paró bolas, entonces necesitaba como mucha aprobación del exterior. Entonces como nadie Okey. me paró bolas, lo dejé, pues lo dejé de lado y luego ya retomé estando sola, o sea, ya estando sola y sabiendo que me gustaba a mí. Entonces, como Para que satisfacer algo personal. y entonces como que fue un momento en el que inició lo que me gusta hacer, que es componer, y pues me gusta como pasión, o sea, hay muchas cosas que me gustan, pero siempre lo he hecho como a lo largo de mi vida sin esfuerzo, sin necesidad de pensarlo mucho, siempre aparecen melodías y canciones, entonces eso empezó a aparecer desde la adolescencia, como que tuve acceso a eso y Ujú. como que nadie me paraba bolas, como que a nadie le gustaba, nadie me decía tan lindas esas composiciones, entonces como que lo dejé de hacer porque no, pues como que igual la música no tiene mucho sentido para uno solo, ¿cierto? Claro. Entonces es para Algo compartir. para compartir, exacto. Pues, y si a nadie le gusta, pues entonces como que las Lo tenía ahí dejaste. en la Ujú. cabeza, pero no las compartía porque como que a nadie le gustaban. Entonces yo dije, no. Por ejemplo, yo siempre he tenido como una predisposición a escribir sobre cosas de la naturaleza y cuando pienso en los páramos, en el agua, por ejemplo, me inspira mucho como como la bruma, el frío, es como una sensación que me inspira a crear composiciones. Entonces, casi todas mis letras y mis composiciones están hechas pensando en el sonido de las gotas de agua en el páramo o como en lugares de así muy altos como nevadas, como nevados y todo Ujú. eso. Entonces, yo, por ejemplo, no me gusta escribir nada de amor y me estorba el amor, como que no sé por qué, me estorba todo lo que es de amor y de como muy sentimental. O sea, yo no sé si era la No carta como en natal. lo romántico, no en la parte romántica. No, yo nunca, pues como que, sí, obviamente uno tiene sus épocas, pero por ejemplo al día de hoy, dan las composiciones que he hecho, pues no, como que no le doy espacio a eso. Llega el mes de mayo y eleva con su vuelo los pétalos de flores que cobran movimiento propio. Y hablando de amor, Caro, tú estás casada, tu Sí, esposo está en Marruecos, en este sí. momento tienen trabajos que los distancia un poco. Mm. ¿Cómo llega ese amor a Carolina, a la vida de Carolina? ¿O fuiste enamorado? Bueno, tal vez no por lo que dices como el amor no es romántico, pero ¿cómo ha sido como esa parte del amor en tu vida o del romance o de las parejas? Sí, pues a ver, yo me demoré mucho para entender por qué era tan rara, pues como porque era todo tan raro, como que siempre era como relaciones raras, porque yo no soy como muy, o sea, yo siento que me funciona mejor todo cuando es hacer un equipo y yo, por ejemplo, por mi esposo meto la mano al fuego, o sea, como que córteme la mano. Si él dice que es así, córteme la mano. Así es. Entonces, como que ese nivel de confianza, eh, yo No no es sé, fácil de encontrar en cualquier persona. exactamente, entonces yo como que No. sabía que no iba a ser en Colombia, yo sabía que mi esposo no iba a estar en Colombia, porque todo lo que veía pues no se parecía a nada de lo que yo, de lo que soy yo, o sea, como de lo que yo, con lo que yo me identifico, pues no, ese tipo de relaciones pues o ese tipo de sentimientos como que no existen, es como muy sentimental y muy superficial. Siempre tuve como esa percepción contigo de sí, estabas ahí, pero
pero tu mente y tu energía estaba como en otro lugar, y no solamente en la parte del amor, sino que siento que en muchas cosas, en el intelecto, en los lugares que pronto necesitabas conocer por experiencia de vida, no, tu lugar no era ahí, sino que era otro lugar. Yo Sí, sí, hay recuerdo como como una mucho parte de eso. desarraigo, como un desarraigo, un desapego también, o sea, Sí, mucho amor, obviamente mucho amor y mucha, pues la gente que me ha rodeado siempre la he tenido en mi corazón para siempre, o sea, es como que la gente que yo he cruzado en mi vida siempre quedan en mi corazón para siempre y con mucho amor. Sin embargo, es algo extraño porque yo nunca me separo, es como si nunca dijera adiós, entonces a pesar de que esté lejos, yo siempre como que las cosas quedan fijas en un punto como si fuera atemporal, algo así. Es como ok, que yo no vivo en el tiempo, es como si no viviera en el tiempo. Entonces, por ejemplo, los amigos o las personas que conozco, pues mientras estén vivas están ahí. O sea, es ujú, como que siempre están ahí. La ok, única manera de que yo me pueda separar de alguien que quiero o que pueda dejar un amigo o una amiga o que pueda, es como que ya no pueda recordarlo, que ya no pueda hablarle, que ya, que muera, o sea, que no esté, que no ujú. O esté. sea, que nunca has dejado una amistad por una discusión, por una traición. Pues yo nunca he sido rencorosa como bueno, hay gente que no me gusta en mi vida, o sea, que no quiero que me hablen todo el tiempo, no quiero que Ujú, estén, que hagan parte pues como de mi círculo así más cercano, porque también me gusta estar sola. Entonces, pero la relación obviamente nunca, como que nunca acaba. Es como que yo ok. no veo. Es como que simplemente se transforma o trasciende como a otros momentos, pero no es lineal, pero es continua. Es algo extraño, es como que la gente que uno cruza en la vida, pues la tiene que cruzar y siempre están ahí. Es como si todo lo que la información que esa persona le entrega a uno siempre está ahí. Y, por ejemplo, bueno, obviamente yo tengo dos relaciones importantes en mi vida que son como vínculos así más allá como del tiempo y de la distancia y de todo, que son mi esposo y mi mamá. Ujú, Esas dos relaciones es como que yo puedo estar lejos, pero estoy ahí, o sea, es como que no importa estar lejos. Es como que no ok, lo veo como algo dramático, cosas que para otras personas podrían ser muy duras, muy difíciles, como estar separado de alguien por la ujú, distancia. Para mí, pues es como si no existiera la distancia, porque vivir sola, por ejemplo, acá en Túnez, o sea, puede ser difícil verse uno solo cada 7 semanas con mi esposo y a veces cada 3 o 4 años con mi mamá, pero siempre estamos en contacto, siempre estamos en comunicación y es como si para mí no existiera la distancia en mi percepción, o sea, como ok. yo veo las cosas. Obviamente hay gente que si no, pues que le cuesta o no va a poder vivir con esa distancia. Justamente hablando como de tu mamá es una persona muy significativa en tu vida. ¿Tú cómo describirías como esa relación con tu madre? O sea, yo a mi mamá, o sea, yo cuando veo la relación con mi mamá, me la imagino como si fuéramos, a ver, como si en el Big Bang, Ujú, que salieron de ahí todas las partículas y todo el universo se formó, es como si hubiera dos partículas que estaban ahí junticas y esas somos nosotras dos. ujú. Entonces es como que puede pasar de todo, el mundo se puede caer, la Tierra desaparecer, que esos dos átomos van a estar ahí cerquita, o sea, como que interconectados. Entonces yo veo es como dos almas que más bien como almas hermanitas, como Ok, almas, como si fuera un ramillete de almas, como si fueran, vos ves como las grapas de uva, sí. que son uvitas y uvitas. Entonces, la uvita que es ella y la uvita que soy yo estaban ahí junticas en el mismo racimo. Y solamente que ella vino a este mundo antes y me trajo a mí después, pero es como más hermandad, es como mi hermana de alma. Caro, y con respecto a tu papá y tu hermano. Bueno, ya esa es otra historia y es una historia en la que toca aprender a comunicar.
en la que toca aprender a conversar, porque son caminos y vibraciones que pueden ser como disonantes. Entonces hay que aprender a hacer como una música y una música diferente, una música muy original para poder que eso suene lindo, Ok. lo diría Es como así. entre la disonancia y las diferencias igual hay una melodía. Sí, Mm, claro, eso entonces es toca hacer una importante. composición ahí especial, toca hacer una composición así linda, que suene lindo, que esté, que sea armonioso, pero que cada uno pueda guardar su y mantener su perspectiva, su punto de vista, su particularidad, que son como vibraciones distintas, o sea, es como disonancias, disonancias, pero la disonancia también puede ser bonita y Ujú. también puede servir para componer cosas buenas. Siempre hay ríos que corren en el mar, siempre hay ríos que se forman por debajo del, hacia allá las raíces del árbol del saber, hacia allá con lo que dices o crees para ver, siempre es una la causa del ser, siempre es una, nunca hay duda donde hay que volver. ¿Cuáles han sido como las cosas más difíciles que te ha tocado enfrentar en el tiempo que has estado, pues que has emigrado, desde que emigraste? Más grande miedo es la muerte de mis seres queridos. Ese es el trabajo que a mí me toca. Y yo creo que el momento más horrible y más aterrador que yo he vivido en mi vida fue un accidente en el que mi mamá casi se me muere. Mi mamá estaba de vacaciones conmigo, ella había venido a visitarme y mi mamá, así como es ella, cuando llegó me dijo, es que no, Caro, yo me quiero devolver y qué tal si me muero yo por aquí. Entonces yo le dije, mami, deje de programarse para cosas que no tienen ningún sentido, deje de programar la muerte, de todas maneras todos nos vamos a morir de una manera o de otra. Y yo intenté desprogramarle eso porque vi que venía con esa programación. Ok. Yo lo vi, o sea, yo lo sentí, lo vi clarito delante mío cuando me lo dijo, porque me lo dijo así como, ¿y si me muero? Porque ella en Guyana ya me había dicho alguna vez que ella quería que yo estuviera cuando ella se muriera. Entonces yo dije, se Ujú. me va a morir acá. O sea, quiere morirse conmigo, ella no quiere morirse con nadie más, ya se quiere morir conmigo. Se programó que este viaje venía era morirse. ¿Qué hace uno con una mamá que no ve hace tiempo, que adora, que uno estaba ya esperando que viniera desde hace tiempo para mostrarle viajar con ella, pasar bueno, todo, y que está programada para morirse? ¿Uno qué hace? Pues no sabe qué hacer, eso es algo No. muy extraño, pero yo lo vi así claro, entonces yo, bueno, hicimos rituales, por ejemplo, le dije a usted, Tata, o sea, si usted se quiere morir, entonces cambie, o sea, dibujemos a la Glorita de cuando usted estaba chiquita, la Glorita que no le gusta, y rompámosla, y así entonces usted dice que ya se murió, y así nos desprogramamos. Entonces ella hizo el ejercicio, dibujó a la Glorita, todo. Y no funcionó, porque después, algunos días antes del viaje ya de vuelta, íbamos subiendo por las escaleras y se me cayó de la escalera atrás y cayó como de 3 metros encima de la cabeza. Delante mío, o sea, yo tenía la cabeza de mi mamá, yo grité, o sea, fue una escena aterradora, yo grité y yo vi a mi mamá caer encima de su cabeza desde una altura de más o menos 2 metros, 3 metros. Para mí ella se murió, ella estaba haciendo así, o sea, los ojos se estaba yendo, y yo con la cabeza de mi mamá en mis manos llena de sangre. Yo me quería morir, o sea, yo me quería morir, yo no quería existir más, yo me dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué, qué es esta prueba tan grande? O sea, ¿qué es esto? Y entonces yo grité, nos demoramos ahí como un tiempo mientras llegaba una ambulancia o mientras llegó una ambulancia, pues como un carro de ambulancia. Nos montamos al carro, ella se logró parar un poquito y todo.
Yo ni me acuerdo bien como de los detalles porque he borrado una cantidad de cosas que eso a mí yo creo que la experiencia más importante de mi vida ha sido esa, aprender a gestionar esa muerte, la muerte. Esa separación, o sea, como esa pérdida. Ujú. Entonces fuimos al hospital y mientras entraba a la parte de donde le iban a hacer como una imagen, imágenes de la cabeza, eh, ella me estaba diciendo cosas ya completamente fuera Sin de lugar. sentido y lógicas. Yo, Dios mío, no permitas que el sistema de mi madre, que su cerebro esté dañado, no lo permitas, por favor, no lo permitas. O sea, yo, yo me quería morir, o sea, ella estuvo 6 días sin abrir los ojos, como no en coma, sino 6 días de dormida, o sea, ya la Dormida. usaron para que el cerebro se descomprimiera, tenía una hemorragia cerebral pues importante en la parte del lóbulo frontal, entonces el sistema del lenguaje estaba como comprometido, porque el golpe fue atrás, pero el cerebro se movió y la hemorragia era al frente, porque como que el golpe empujó hacia adelante el cerebro. Entonces la hemorragia era pues como en la parte frontal y eso pues según lo que me explicó, que me logro acordar así, el médico me explicó que era como la parte del lenguaje, todo. Entonces fueron 6 días de infierno, el miedo, eso es miedo. Para mí el resto de cosas que uno le pueda tener miedo, eso no existe. El miedo no existe, o sea, el miedo y ni siquiera la muerte de uno, es la muerte, esa es la sensación de ver que el otro ya no está, que desaparece, que se esfuma y que deja ese vacío en el estómago y todas los órganos a secreción interna y todas las glándulas suprarrenales y toda esa sopa de hormonas en el torrente sanguíneo, la adrenalina y toda esa mezcla de cosas que yo creo que yo me hubiera podido morir envenenada por mis propias hormonas, por mi propio miedo, envenenada, muerta de miedo, o sea, Ujú. esa era la sensación. Yo incluso llegué a rezar, o sea, como que a pedirle a Dios, y yo decía, Dios mío, no permitas, o sea, si es tu voluntad que mi mamá quede sin capacidad de lenguaje, entonces yo voy a dedicar mi vida a cuidarla, pero si no quieres, o sea, por favor, no permitas que sufra, y si va a sufrir, por favor, que no viva. O sea, llegar a pedirle a Dios que la mamá de uno, el ser que uno más quiere en este mundo, que es mejor que no esté, si va a estar mal. Sí. Eso es como lo más terrible y lo más doloroso que puedas existir. Y Ujú. fueron 6 días en los que fueron, o sea, fue el infierno. Yo estuve en lo más profundo del infierno en esos momentos. ¿Y estabas sola, Caro, o estaba tu esposo contigo? Estaba mi esposo conmigo. ¿Y tu familia cómo tomó la noticia de que ella había sufrido ese accidente? O sea, ¿cómo fue para tu papá, para tu hermano? No, pues estaban muy tristes. Y, pero como estaban lejos, no veían esa realidad. Y yo Ok. tampoco los cargaba, o sea, yo me recibí todo, incluso no me gustaba que me preguntaran. Yo no soporto, en los momentos así, yo no soporto la presencia de nadie. Yo necesito estar sola y vivir eso hasta la oscuridad más oscura, sola. Yo no soporto compartir eso con nadie. Cada cosa que me recordaba que mi mamá estaba en el hospital, que había tenido ese accidente, cada explicación que yo tuviera que dar, cada palabra que yo sacara con respecto a eso era como afirmar que eso estaba pasando. Y yo Ujú. no quería afirmar que eso estaba pasando. Yo sabía que eso estaba pasando, pero yo decía, esto quiero que pase, o sea, quiero que pase, no quiero que se fije, entonces no quiero que se fije en la mente de nadie, no quiero que sea un recuerdo en la mente de nadie, es como que si quisiera que fuera una Como que experiencia. al verbalizarlo se hace más real.
Entonces no exacto, verbalizarlo es como una manera de guardar como de que una esperanza la posibilidad de o que de, no se realice, de que exacto, no exista, ¿cierto? exacto. Porque el verbo es creador. Entonces, cada vez que utilizas tu verbo para decir que pasó ese accidente, así ya haya pasado, es como reafirmar, como darle más Sí, carga. Entonces, yo no quería que nadie me hablara de eso, no quería que nadie se enterara. Yo quería ya, si hay malas noticias, es como porque la noticia ya es, bueno, hubo este accidente y pasó esto y basta. O sea, es como esto fue lo que pasó, pero ya pasó. Como eliminar toda voz del proceso. Entonces, lo que yo hacía era que yo le cantaba una canción a mi mamá. A mí me dejaban entrar al bloque de cuidados intensivos, era prohibido y a mí me dejaban entrar porque yo dije, mi mamá no habla árabe, ella está escuchando todo el tiempo una lengua que no es su lengua, entonces yo necesito que ella esté conmigo, o sea, yo necesito claro. traerla a la realidad, necesito que ella escuche que le hablo en español, que yo estoy ahí, porque si la dejo sola entre enfermeras, médicos que hablan solo en árabe, ya va a sentir como si estuviera en el infierno, Ujú, consciente. sí. Entonces yo le decía al médico, no, yo tengo que entrar, yo tengo que estar con ella y yo le tengo que hablar en español, que ella sepa que yo estoy ahí. Entonces fueron 6 días en los que le decía a cada una de las células de mi mamá, por favor, vengan aquí, sanen a mi mamá en esta parte, todas están viniendo para acá. Y yo pasaba horas como acariciándole, ella tenía un hematoma muy grande. Entonces yo decía, todas las células acá, porque estamos sanando esta parte. Vengan todas para acá, les pido por favor que vengan para acá. Y yo pedí el favor a cada una de las células y yo les decía, venga usted para sanar a mi mamá, venga usted para sanar a mi mamá. Y a todas, le cantaba hay una canción de Perotá Chingó, yo no sé si conoces ese grupo. La canción dice, fuerza natural, fuerza, no me falta el aire para atravesar tormenta cuando el trabajo sea reverdecer. Y a mí esa canción me ayuda a sanar a mi mamá. Ahí está la guitarra. ¿La quieres? No me la sé en la guitarra, pero voy a intentar cantar un poquito. Dice, Bueno, fuerza natural, fuerza, no me falte el aire. Va a atravesar tormentas cuando el trabajo sea reverdecer. Y si me apuna el tiempo, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo sea reverdecer. Y esa canción, para mí, fue la mejor compañera en ese momento cuando estaba yo intentando sanar a mi mamá y acompañándola. ¿y sentías alguna reacción en ella cuando le cantabas o no? No había reacción, No, no. ya estaba dormida, ya estaba completamente sedada y Y yo tenía, pues, yo no sé, yo tenía mucho miedo de que no volviera a ser la misma, de que no me reconociera, de que ya no pudiera volver a hablar, o sea, la cantidad de historias que yo me inventaba, pensando en todo el horror que me esperaba y todo el miedo, ese miedo, pues no, eso fue una cosa horrible. Y llegó un momento en el que yo fui al hospital y el doctor me dijo, esta mañana la mamá se levantó. Caro, ¿qué Entonces, sentiste en ese momento? no, yo caí de rodillas en la cocina de mi casa, caí de rodillas y yo dije, gracias al universo, gracias Dios, porque es como que no dejaste que se muriera, a pesar de lo que ella se había programado. Ujú. O sea, esa era su parte de la historia, la mía Sí, era que ella no se iba a morir todavía. La parte de la historia que ella quería vivir, que era morirse conmigo, ella la vivió y yo creo que ya la vivió. ok. Pero yo no entiendo es por qué a mí me tocaba verla morir antes. ¿Por qué me tocaba verla morir antes de que se muriera? Porque yo, o sea, ya después fue el trabajo para mí, porque eso fue, yo no entendía que mi mamá estuviera viva. Yo decía el día que mi mamá se murió y yo soñaba y resoñaba lo mismo y veía unas escaleras así súper largas, así como en los cuentos que salen como todo oscuro y unas escaleras así. Y yo soñaba con esas escaleras y mi mamá cayéndose, o soñaba como con unas montañas así, mi mamá cayéndose, o sea, ya se caía por todas partes, eran precipicios y mi mamá cayéndose. Entonces ahí me tocó Ujú. reprogramarme
para no ver cuando ella se cayó. Entonces yo reemplacé el recuerdo, o sea, obviamente lo tengo, pero lo tengo escondido, es como si lo hubiera reemplazado, me tocó hacer como una reprogramación, que cada vez que pensaba en eso, yo lo reemplazaba por yo cogiéndola, o sea, yo la Ok. recuperaba. Entonces ella se caía y yo la recuperaba, entonces yo la recuperaba y eso cada vez que veía esa imagen yo la recuperaba y yo la recuperaba, incluso a veces hacía el gesto, ¿sabes? Y lo reprogramé, lo logré reprogramar. Pero eso fue, o sea, yo creo que uno de los aprendizajes más Y violentos. cuando la mamá ya despertó, podía hablar, se podía mover, estaba bien, te recordó. ¿Cómo fue ese momento cuando ya fuiste al hospital y pudiste comprobar con tus propios ojos de que ella estaba bien? Eso fue, el médico me dijo que eso había sido un milagro, que él no entendía, o sea, ellos decidieron no ponerla en coma inducido, tomando un riesgo de que se muriera. Ok. Ellos no la entubaron y yo dije, bueno, y entonces él me dijo, porque quiero ver cómo reacciona el cuerpo solito. Ok. Y lo hicimos así y en 6 días se despertó. ¿Qué fue lo primero que te dijo tu mamá cuando despertó? ¿Dónde estoy? ¿Yo por qué estoy aquí? Yo creo, algo así, no se acordaba de nada. Y ¿Y yo el dije, cuánto tiempo estuvo? tan bueno Sí, para el recuerdo te quedó para ti. ¿Y cuánto tiempo se quedó en el hospital o ya pudo salir del hospital rápido y Bueno, no, seguir? ya entonces la sacaron de los cuidados intensivos y ya la pasaron a una habitación y en esa habitación duró como una semana en observación y todo. Yo dormía con ella y me quedaba ahí pues con ella cuidándola, bañándola, organizando todo para ella, pero ya feliz de que pues mi mamá estaba ahí todavía conmigo. Estaba Sí, viva, consciente, pero no se aunque yo murió. decía que estaba muerta el día que se murió mi mamá, o sea, yo seguía, o sea, eso siguió durante varios ¿Pero lo tiempos. sigues pensando así o ya lo No, no, superaste como ya, esa ya, parte? sí, pero sí, como que hay algo, un antes y un después de ese Ese momento de día. ¿Y qué una, sientes que fue lo que te ayudó a seguir adelante a pesar de todo ese miedo, a pesar de toda esa impotencia, de todas esas emociones? ¿Qué sientes que fue lo que como que te ayudó a seguir adelante y no desfallecer? es que me tocaba, pues no No había tenía otra alternativa. alternativa, pero me tocó, o sea, yo sí fui donde el médico, me medicaron, o sea, me mandaron como unas pastillas para que cada vez que pensara en eso, pero eran como cosas así anti, ¿cómo se llama eso? Yo no sé qué, cómo se llaman Para esas la pastillas. ansiedad. No, era como para, como tranquilizantes, Okey. pero eso genera adicción, entonces yo intentaba, era cuando estaba como en unos momentos así de, como de que me sofocaba, sí me lo tomaba, pero era más como un placebo porque intenté no ser constante, o sea, yo dije, no quiero estar ahí, como que me genere adicciones. Y noté algo en la historia, y es que le pedías a Dios que no dejara morir a tu mamá. ¿Cómo es ese Dios en el que tú crees? Pues a ver, yo nací en una familia católica, entonces obviamente me bautizaron, hice la confirmación, la primera comunión, la confirmación, todo. Entonces, para mí es como, obviamente, pues conozco bien toda la parte de las creencias católicas y todo, pero es como una mezcla. O sea, Dios para mí es como, yo diría que es más como la luz fundamental. Ujú. O sea, de allá y yo lo mezclo, es como con la parte andina. Es como, yo sé que, por ejemplo, ellos tienen un concepto que es Iyatexi. Iyatexi es el principio de luz. Incluso en el Islam es como lo mismo. Alá es como el principio de luz, como el principio del fundamento de luz. Y en la cultura andina, entonces está Iyatexi, Ujú. está el Pachacamac y está la Pachamama.
Entonces pues diría como que para mí Dios es como ese principio de luz que se encarna o que aparece en la manifestación a través del sol, o sea, cuando la luz se vuelve luz física y aparece en la manifestación a través del sol. Entonces ya el sol crea, es como un ente creador, entonces crea la Tierra y todos los planetas que giran alrededor de él y todo ese espacio ya de manifestación que se crea alrededor del sol es lo que sería como la Pachamama, porque es como el útero del espacio-tiempo. O sea, yo sé que Pachamama es como útero del espacio-tiempo, según como el quechua, y el Pachacama, que ese es como el soberano del espacio-tiempo. Entonces, el espacio y el tiempo se crean con la aparición, con la encarnación de la luz fundamental dentro de la luz física. Esa luz física genera pues ya todas las fuerzas y todo lo que va a hacer que en los soles o en las estrellas, que va a hacer que todos los planetas giren alrededor y ya todos esos planetas que giran alrededor y que albergan al interior toda la parte que es la vida o la conciencia, ya todo eso sería como la Pachamama o como el útero del espacio-tiempo donde está toda la vida ahí Como toda esa como energía ahí. viendo, sí. Hay una cosa muy interesante, es que a veces cuando uno emigra y tiene la oportunidad de conocer otras culturas, los conceptos con los que uno creció cambian un poquito, ¿cierto? Sí, Entonces, por ejemplo, el concepto de religión cambia, el concepto de familia cambia, porque no es que uno no tenga familia, uno sí tiene familia, pero es una familia que está ya dada por otro tipo de relacionamiento, ¿cierto? Pero no es sí, como que la familia en sí desaparece. El tema de los amigos y las relaciones interpersonales también cambia. La manera que uno conoce el trabajo normalmente de la cultura de uno también cambia. Hay un concepto que me parece muy interesante, que siento que también cambia mucho cuando uno emigra, y es el concepto del dinero. El otro día hablábamos acerca de eso y me gustaría si nos puedes contar un poquito desde tu punto de vista cómo es ese concepto y cómo también se ha transformado en este tiempo. sí. Bueno, sobre el dinero y como la felicidad, es más que Ujú, todo como un sí. vínculo ahí del dinero y la felicidad. Pues a ver, eh, dentro de las culturas en las que yo he vivido, por lo menos, pues he podido descubrir que hay diferentes tipos de percepciones del dinero y de la felicidad. Por ejemplo, una de esas percepciones que más me ha marcado a mí es la percepción de los marroquíes. Los marroquíes tienen una percepción del dinero que es muy interesante porque ellos no toleran no tener dinero, o sea, o en todo caso, por lo menos como en los medios sociales en los que yo he podido estar y los que he podido observar, porque siendo profe, uno tiene acceso como a muchos tipos de personas, los alumnos pues vienen de familias muy diferentes las unas de las otras y la constante, por ejemplo, en este tipo de alumnos que estudian en liceos franceses, un poquito como liceos de élite, la visión del dinero es muy importante, o sea, como que ellos tienen esta idea de que sí o sí tienen que tener dinero porque la pobreza está asociada como con una falta de disciplina, con una falta o sea, la pobreza está relacionada como con la miseria intelectual, con la pereza. En el Islam incluso creo que la mendicidad está muy mal vista, aunque hay muchos mendigos, está muy mal vista y es mejor tener para compartir que tener que pedirle a alguien. Entonces, y además que tienen esa idea de familias muy grandes en donde hay que sostener muchas personas, muchas casas muy grandes, muy bonitas, medios de transporte. Entonces, como que no se ven sin toda esa comodidad y no tolerarían no tener el dinero para poder asumir ese estilo de vida y esas cosas. Entonces,
hablan mucho sin complejos, como que mi intención en este mundo es ser rico porque facilita mucho las cosas. Entonces, como que poder ver eso, porque yo no sé, por comparación, en Colombia siempre ha habido, o en todo caso, en las familias pues que yo he conocido, en mi familia, ha habido como cierto tabú con el dinero, a veces ni siquiera se dice cuánto se gana, entonces si se pregunta cuánto se gana, entonces, ay, no, le preguntó cuánto gana. Esas son como cosas que no se acostumbran a decir mucho o que la gente como que evita hablar de esas cosas. Entonces, me ha servido mucho, por ejemplo, conocer esta visión de los marroquíes por esto, que es como más desacomplejada, como sin tanto Sí, complejo, más natural y obviamente el dinero sirve para vivir mejor y si uno da vive mejor, confort, definitivamente. sin No embargo, es como que, no es como que el dinero compra la felicidad, pero el dinero da confort. sí, Y al y dar confort, obviamente es un estresor menos, digámoslo así, y te facilita estar como en un entorno de bienestar que sí, también contribuye a la felicidad. Entonces no es como mal visto tener ambición, no es mal visto que en muchas culturas, incluso en algunas culturas latinoamericanas, como ese tema de la ambición es como mal visto sí. y se censura. Pero también tiene sus razones. ¿Por qué? Porque mira, pues, o sea, si uno ve llegar a invasores, hace 500 años llegaron los españoles con con esa misma mentalidad de acaparar, de conseguir, o sea, de tener, pero a veces, o sea, se desmesuró, es como el hubris, como la exageración, la desmesura. Claro, Entonces, esa mesura también hace que, por ejemplo, si vos vivís tranquilo, o sea, en tu pedazo de tierra, tenés tu comida, tu casa, tus cosas, nunca te preocupas de nada porque tiras 3 frijoles y nacen 1000, tiras 3 maíces y te salen 1000, o sea, es una mentalidad de abundancia en la comida, una mentalidad de abundancia en la naturaleza, en el estilo de vida, en la pesca, en la casa, o sea, tenés ahí todo, no exacto. necesitas oro. Entonces, es como, para nosotros es normal también ver esa sed de oro Sí. mal vista, porque en nuestra tierra crece de todo, en nuestra tierra no hay como esa necesidad de tener oro, sino más como esa tranquilidad de que todo crece, Que entonces todo no es crece, nada. vuelve y crece. Entonces también, Es un asunto también como mucho de la cosecha, como de riega y recoge, ¿verdad? Es como muy de la cultura de nosotros. Mencionabas también en algún momento, Caro, acerca de los franceses, que los franceses tienen una visión del dinero muy distinta. sí, los franceses son conocidos por ser muy tacaños y tienen como una tacañería que no es de orden material, a veces es hasta incluso como en las emociones, en la amistad, en la ayuda al otro, en el simplemente, incluso, sí, a veces puede ser un poquito incómodo compartir con ellos porque siempre están contando. Entonces, como que cuando estás compartiendo con alguien que está contando, entonces, que está contando cuánto le das, cuánto pones y como no puede uno hacer de otra que contar también, porque el intercambio tiene que ser equitativo. Entonces, Ok, obviamente, si uno está todo abierto así, a dar, uno quiere estar con gente que también esté abierta así, que sea equitable en la abundancia. Pero si el otro está contando, entonces como que yo también entonces voy a contar, o sea, como que, ve, me querés coger 3 y me querés dar uno, ya no me gustó tanto, o sea, como que a uno ya no le gusta tanto. Entonces uno también como que tiene que adaptarse en función de con quién está y cómo se comportan las personas, como adaptar esas visiones de la abundancia. Hay un concepto muy interesante en la filosofía andina y es el Aini, que es como la reciprocidad, que si no hay ningún problema en cambiar un ordenador, por ejemplo, un computador por un abrazo, mientras que el que recibe el computador no se vaya pensando, este sí es bobo, me cambió el computador por un abrazo, porque ahí pierden energía los dos, sino ok, que si tu abrazo es de gratitud enorme, realmente
puede incluso superar el precio del computador. El computador termina siendo nada comparado con la sensación de gratitud. Entonces, el AINI es como un equilibrio en el intercambio. Y si no hay AINI, pues es mejor no hacer el intercambio, si no hay reciprocidad. Entonces, yo lo que he notado mucho, por ejemplo, en Francia, obviamente no es todo el mundo, depende de las familias, de la educación, pero como ellos vivieron la guerra y la escasez así tan brutal de la guerra, entonces también hace que eso queda como una herida ahí y obviamente uno tiene que aprender a vivir con esas heridas de la gente y comprenderlas. Entonces, pero sí se puede hacer un poquito incómodo a veces los intercambios porque es como una característica pues de personalidad, más allá de característica de personalidad, es algo como muy de la sociedad también. Sí. Claro, hablando de conceptos, el concepto de la felicidad es un concepto muy particular, es muy subjetivo, es de cada persona, es desde lo que cada persona puede relatar. Digamos que ya conocemos tu historia de vida, que vienes de una familia con un vínculo muy, muy grande con tu mamá, que has sido viajera, que te encanta la cultura andina, que te encanta la música, la poesía, y que tal vez viene incluso de asuntos genéticos, inexplicablemente, pero sí también puede ser con componentes genéticos. Uno creería que no, pero incluso hasta la felicidad tiene componentes genéticos. Está comprobado de que hay una parte de nosotros que se hereda. En términos como de la percepción, la manera, digamos, como asumimos la vida, es algo también como que se va heredando en el ADN. Con respecto a la felicidad, con todo lo que tú has vivido, con todas las experiencias, los lugares que conoces, ¿cómo es tu percepción de la felicidad? Mi percepción de la felicidad. ¿Cuál sería mi concepto de felicidad? Como mi Sí, definición. sí, Yo diría, yo la asocio como a un estado de paz sostenido, como ok. una tranquilidad de que cada día uno hace lo que tiene que hacer y si lo hace lo mejor que puede, pues se puede morir tranquilo, cualquier día se puede morir tranquilo. Para mí eso es como la felicidad, es como saber que uno hizo lo mejor que pudo hoy. Y si no hizo nada, también estar tranquilo de que le tocaba no hacer nada hoy y morirse tranquilo sin haber hecho gran cosa también. O sea, como tener o sea, tan importante es tener una existencia desapercibida cuando el día lo amerita, una existencia pues sin mucha importancia, como tener unos días de extrema productividad o de extrema... como si el impacto de nuestra existencia en el mundo, a veces uno tiene impacto, otras veces no. Entonces, como que si era un día de impacto, entonces puedo morir tranquilo porque tuve ese impacto. Si es un día de pasar desapercibido, puedo morir tranquilo porque era estar tranquilo hoy. Entonces, como que mirar cada día qué es lo que trae y hacerlo bien. Es que yo hago la diferencia como entre estar contento y estar feliz. Es como que no todos los días estoy contenta. Incluso a veces estoy feliz estando triste. Entonces, como que hay esa diferencia entre ser feliz, que es como el estado de paz en el que, o sea, como de que lo que debe ser es, como esa gratitud con lo que es. O sea, yo diría que es como ese estado de gratitud con lo que es, lo que lleva a estar como en un estado de paz sostenido y, y esa observación como de la gratitud, lo que permite como, a pesar de estar triste, pues ser una persona feliz, o sea, como mantenerse uno
o autopercibirse como una persona feliz, pero yo no utilizaría la palabra feliz, porque sí, yo diría más como una persona tranquila. O sea, mientras esté tranquila es como que estoy feliz. Para mí esos dos son como sinónimos, pero tendría tendencia a no utilizar esa palabra feliz porque uno siempre tiene como algo en curso, como algo que está haciendo, entonces hasta que no lo termina, pues como que no se siente satisfecho. Es como esa satisfacción también, a veces se puede tener tendencia a confundir también la felicidad con la satisfacción. Obviamente uno se siente gratificado y satisfecho cuando logra algo por lo que ha venido trabajando, entonces obviamente esos logros son satisfactorios, pero tampoco los llamaría yo felicidad. Felicidad es como esa construcción de estoy feliz y construyo todos los días mi felicidad a pesar de los momentos oscuros o los momentos difíciles, porque yo elijo ser feliz y todo lo que hago día a día lo hago en pro de ser feliz, de procurar mi propia felicidad, pero es completamente normal que la mayoría de personas tienen como ese recelo de incluso utilizar la palabra, porque es algo que culturalmente además hemos visto como que es muy alejado de la realidad, de lo que es posible. Como que es el último estado, no sé si el último estado de conciencia, pero es como que solo se alcanza una vez cuando ya estás en la iluminación o no sé. Algo así me hago entender, como, Estamos pensando exactamente como en en la nirvana, no sé. Es que incluso las personas que se iluminan, o sea, los seres iluminados y todo, ellos no pueden sostener ese estado de iluminación. O sea, uno tiene acceso, pero no lo puede sostener. Entonces sí podría ser como que, ay, el estado pues de iluminación total y de completud total que se puede llamar felicidad, pues no se sostiene en el tiempo. O sea, lo que sostiene uno en el tiempo. Otra persona también incluso decía en estos días en un podcast, no me acuerdo el nombre de la muchacha, que de pronto la felicidad puede que sea como el estado natural. Cuando uno está tranquilo, pues está feliz. Entonces, obviamente, como que si se parte de que la felicidad es el estado natural, entonces hay momentos en los que uno puede subir hacia esos peldaños de satisfacción o de frustración, satisfacción, frustración, pero si mantiene ese estado de tranquilidad, podría decirse que uno está Es como feliz. feliz. Y la otra cosa es como que entonces si una persona es feliz, entonces nunca se enoja, Ay, nunca no. está triste, no hay problemas, no hay carencias, y ese es un mito. Se Sí. puede ser feliz aún teniendo Incluso dificultades. estando súper tristes, sí. Sí. Además que está bien también ser alguien del montón. Es Ujú. como también ser feliz, o sea, sentirse tranquilo sin destacar mucho, sin tener todas las miradas y todos los reflectores encima de uno para sentir que la importancia de uno viene de afuera. Entonces es como que yo a veces me digo, pero mi vida tan lambda, como tan normal, como tan desapercibida. Y después me digo, pero es que mejor, pues, o sea, como que es el universo viendo una versión del mismo. Entonces, la versión que te tocó a vos es esa, ya a otra gente le toca explorar versiones un poquito más narcisistas, un poquito más de reflector, un poquito más de espectáculo. Y a mí eso no, pues no me tocó eso. Entonces, como que aprender a darse cuenta qué es lo que le tocó a uno, cuál es la versión del universo que es uno, o sea, qué versión le tocó y explorarla a fondo, explorarla a fondo. O sea, a mí me tocó explorar esa versión en la que yo tengo que seguir instrucciones, entonces lo que hago. Y me siento como satisfecha haciendo lo que me toca cada día y ya. Y pasando, y así pues no sea como algo, ¿cómo No te tiene digo? que ser espectacular. No No, todos los días tienen que ser espectaculares no. para que Y, estén bien, para que sean bonitos. y incluso Ujú. está, pues hay una cuestión con el Instagram y las redes sociales también que hacen que la gente ponga en escena su propia vida para verla como desde un punto de vista de esa espectacularidad.
Y eso hace sufrir mucho, eso al final de cuentas termina siendo una resistencia porque la gente se está comparando con otros y esos otros no son la misma versión. O sea, si la gente entendiera que la versión que ellos están viviendo es la que les tocó y la que tienen que explorar a fondo y que puede ser muy espectacular, así nadie lo vea, así sean dos personas que se enteran de qué pasa con tu realidad, o sea, cuál es tu realidad. Solo hay 2 o 3 personas que ven que esa realidad del universo existe y no es ningún problema, porque dentro de esas 2 o 3 personas que son otra versión, les tocaba ver eso para poder aprender ciertas cosas. Yo diría que para mí una de esas cosas importantes es haber conocido esas diferentes visiones de lo que es como la riqueza y la felicidad en otras culturas. O sea, por ejemplo, el hecho del tiempo libre. El tiempo libre es algo que es fundamental. Si yo, por ejemplo, no tengo tiempo libre, o sea, si paso mi tiempo a trabajar para conseguir dinero, entonces para mí no es riqueza, es como ser pobre con plata. Para mí el tiempo es más valioso que el dinero. O sea, obviamente tiempo sin dinero no. Como para finalizar esta conversación, ¿qué mensaje sientes que le puedes dar a las personas que están como en esa búsqueda de la felicidad? ¿Cuál sería como un consejo, sí, como un advice que le quisieras dar a las personas que están en búsqueda de la felicidad? Sí, que se escuchen. O sea, que se acuerdan cuando eran niños, qué es lo que se pasaban haciendo todo el día, qué es lo que más les encanta, que sean niños, que sean niños, porque al final de cuentas el niño ya es lo que ellos son. Cuando eran niños era la parte más, como más, ¿cómo se dice eso? Como la parte más genuina de lo que son. Entonces, como que eso les va a ayudar, o sea, ese es el camino como para recordar lo que uno es acordarse de cuando uno era niño. Obviamente, no es lo mismo un niño que ha sido maltratado, un niño que ha sido violentado, un niño que ha estado triste, porque es un niño al que le toca reconstruirse y hace parte eso del camino. Pero el niño que hubiera gustado, que nos hubiera gustado ser, o el niño que fuimos en los momentos felices, ese niño, o sea, es solo escuchar eso. Porque ahí está como la clave de lo que vino a uno a hacer al mundo y cómo funciona mejor. Yo creo que después de cierto tiempo uno ya va viendo cómo funciona mejor y es tomar esa información de cómo funciona mejor para ir fluyendo y ir encontrando como el mejor camino y la manera más fácil. Así suena muy feo, pues porque hoy en día es lucha por lo que quieres, combate, ¿no? Pero puede que no sea tu camino combatir, o sea, no escuche siempre lo de combatir porque para mí el Que camino puedes que sea solamente fluir. fluya. O sea, si no le da, si todo es resistencia cuando usted decide, si todo es resistencia cuando usted quiere, porque el querer genera mucho sufrimiento, entonces no quiera nada y haga lo que tenga que hacer cada día, lo que la vida le ponga, hágalo bien. Y la mañana se abre otra puerta y pasado mañana se abre otra y usted va fluyendo, o sea, por donde se va abriendo la puerta, uno va yendo a ver para dónde va, pues usted qué va a saber para dónde lo lleva la vida. Entonces a veces es bueno dejarse llevar uno por la vida y ver, a ver, pues solamente vivir la aventura para ver en dónde termina uno. Entonces yo el Okay. mensaje que le daría a la gente es ese, como que, bueno, sí, muy rico escuchar a los que combaten y a los que son fuertes y empoderados, pero también fluya, o sea, si no es lo suyo, no busque, si no es fácil, por ahí no es. Como si Okay. sepa fácil, sepa parla. Y no persistir ahí con bobadas que no son para uno, si así es para uno, el camino se abre grande. Y usted qué va a saber a dónde los lleva esos caminos que se abren grandes. Qué nota uno descubrir, a ver para dónde es que va eso. Carolina, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu historia de vida con nosotros. Hemos aprendido mucho. Esperamos que la brújula te siga mostrando por dónde es y que tú sigas haciendo caso y vamos a ver a dónde llegas, que no A ver, perdamos nunca el contacto. Sabes que te quiero mucho y no, te tengo una gran admiración.
No, yo también te quiero mucho y también te admiro mucho. Muchas gracias. Gracias, Lina, por haberme tenido en cuenta.